Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Seguimos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos ya al capítulo 20 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Recuerden que son 28 capítulos y que tenemos ya 2 meses, 3 meses leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, poco a poco, dedicando la porción de alimento espiritual cada día. Cada vez que tenemos la oportunidad de subir un video y leer algún episodio de este libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos entonces, como he dicho, a leer capítulo 20. Recuerden que el capítulo es siempre el número grande que aparece en el texto y los versos o versículos son los números pequeños. Vamos a leer del capítulo 20, versículos del 1 al 16. Cuando se calmó el tumulto, la predicación de Pablo, el anuncio de la palabra de Dios, el anuncio de Jesucristo, creaba realmente gran tumulto en la ciudad. Llevar adelante el querigma, el anuncio, e insistir en la fidelidad al verdadero Dios creaba gran tumulto en la ciudad, sobre todo cuando el anuncio de Pablo pues no dejaba muy bien la idolatría que se tenía hacia Artemisa, que era nada más y nada menos que la diosa que se adoraba en Asia y en el mundo entero. Dice acá el versículo 27, al final del versículo 27 del capítulo 19. Entonces seguimos con el capítulo 20, versículo 1 y siguiente hasta el 16 que nos corresponde en esta oportunidad. Cuando se calmó el tumulto, Pablo mandó llamar a sus discípulos para animarlos. Qué bueno, en medio de la dificultad, San Pablo todavía animaba a sus discípulos. Animaba a todos los que llevaban el nombre de la palabra de Dios. Vamos a animarnos los unos a los otros en nombre de Jesucristo, y en el nombre de Él vamos a animarnos a seguir siempre hacia adelante en medio de las dificultades. Se despidió de ellos y se fue a Macedonia, después de recorrer aquellas regiones en las que multiplicó sus predicaciones para confortar a los discípulos. Llegó a Grecia. Pasó allí 3 meses y luego pensó en volver a Siria por barco. Pero supo que los judíos tramaban algo contra él y decidió regresar por Macedonia. ¿Cuántos enemigos tenía San Pablo por anunciar nada más y nada menos que a Dios, al verdadero Dios? Algunos acompañaban a Pablo: Sópatros, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo, de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Todos estos se fueron por delante y nos esperaron en Tróade. Entonces fíjense los nombres que tenían los compañeros de Pablo: Sópatros, Aristarco y Segundo, Gallo, Timoteo, Tíquico y Trófimo. Versículo 6. Nosotros nos embarcamos en Filipo, apenas terminaron la fiesta de los panes ácimos. 5 días después nos reunimos con ellos en Tróade, donde nos detuvimos 7 días. El primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan, y Pablo, que debía irse al día siguiente, comenzó a conversar con ellos. Repito el versículo 7. El primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan. ¿Cuál es el primer día de la semana? Nosotros nos confundimos y muchas veces decimos el lunes, pero es el domingo. Y
nos reunimos para la fracción del pan, para partir el pan, lo que llamamos la Eucaristía o la misa. Pero su discurso se alargó hasta la medianoche. Había bastantes lámparas encendidas en la pieza del piso superior donde estábamos reunidos. Un joven llamado Eutico estaba sentado en el borde de la ventana y como Pablo no terminaba de hablar, el sueño acabó por vencerle. Se durmió y se cayó desde el tercer piso al suelo. Lo recogieron muerto. Habló Pablo tanto toda la noche, este muchacho se durmió y se cayó y se mató. Dice allí desde el tercer piso. Pablo entonces bajó, se inclinó sobre él y después de tomarlo en sus brazos dijo: no se alarmen, pues su alma está en él. Subió de nuevo, partió el pan y comió. Luego siguió conversando con ellos hasta el amanecer y se fue. En cuanto al joven, lo trajeron vivo, lo que fue para todos un gran consuelo. Fíjense la confianza tan grande de Pablo en Jesucristo. La confianza de Pablo en Cristo Eucaristía, en la Eucaristía. Primero se celebró la Eucaristía, se partió el pan, les dijo: no teman, tranquilos, su alma está todavía con él, y al otro día estaba vivo. Esto fue un gran consuelo y me imagino que una gran sorpresa para todos. Versículo 13. Nosotros tomamos el barco para Aso. Debíamos llegar antes que Pablo y recogerlo allí, pues se había decidido que él haría el viaje por tierra. Efectivamente nos encontró en Aso, subió a la nave con nosotros y llegamos a Mitilene. Al día siguiente zarpamos y llegamos a Quíos. Al otro día llegamos a Samos y un día después a Mileto, con una escala de Trogilón. Con una escala en Trogilón. Pablo había decidido no hacer escala en Éfeso, ni demorarse más en Asia, pues de ser posible, quería estar en Jerusalén para el día de Pentecostés. Hermanos, es palabra de Dios. Seguimos viendo allí algunos nombres que no nos suenan, que no son muy familiares para nosotros, porque estamos hablando de esta región hacia el otro lado del mundo, y son pequeñas ciudades que tienen nombres bastante interesantes. Aso, Mitilene, Quíos, Mileto, Samos y Trogilón. Leamos la palabra de Dios y conozcamos estos nombres para que sea familiar esa relación que tiene la palabra de Dios y en este libro de los Hechos de los Apóstoles acerca de los distintos lugares a los que Pablo se trasladó llevando la palabra de Dios. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.